Ya, entonces, permutación. Bueno, antes de comenzar lo de permutación, quería hacer como como una síntesis de lo que hemos visto de la unidad 4 de toda la enseñanza media, que el tema de estadística, pasamos por todos los procesos estadísticos, lo que es medida tendencia central, medida tendencia de dispersión, media, moda mediana, desviación estándar, varianza. Pasamos a lo que es probabilidad, probabilidad de cuando los eventos son dependientes e independientes, probabilidad de la intersección, probabilidad de la unión, y finalmente probabilidad condicionada. Ahora vamos a ver todo lo que tenga que ver con permutación. ¿Sí? Acá, como introducción, dice, el análisis combinatorio estudia básicamente la forma de contar grupos de elementos que se constituyen de acuerdo a ciertas normas. ¿Ya? Vamos a ver qué significa eso. Solamente quédense con como el concepto inicial, que es contar grupos de elementos. Permutación es eso, contar grupos de elementos, ¿ya? Bueno, dentro de lo que es permutación hay que tener en cuenta lo que es el principio multiplicativo. Este es un concepto clave, ¿ya? Dice, si un suceso o evento se puede tener n maneras y otro suceso puede ocurrir m maneras, entonces hay m por m maneras que se pueden ocurrir ambos sucesos. Un ejemplo de esto, del principio multiplicativo, dice, Paula planea ir al cine con sus dos amigas y para escoger la ropa que usará, separó tres blusas y dos faldas. ¿De cuántas maneras se puede vestir Paula? Ya tenemos 5 objetos, tenemos 3 blusas y 2 faldas. Lo que dice principalmente el principio multiplicativo, como pueden ver aquí tenemos estos dos sucesos. Tenemos un suceso n, que en este caso sería las 3 blusas, y un suceso m, 2 faldas. Por lo tanto, nuestro principio multiplicativo sería 3 por 2, o sea, n por m, y tenemos un total de 6. Entonces, ese total me dice la cantidad de maneras total que se puede vestir Paula. O sea, con esas prendas que tiene ahí, 3 blusas y 2 faldas, puede vestir de 6 maneras diferentes. ¿Ya? Esas son las maneras, 6 maneras total. Ahora, lo que es el principio multiplicativo hace énfasis en lo que es el diagrama de árbol, chiquillo. Esto es como que, por ejemplo, si hubieran empezado con, no sé, pongamos la vestimenta de Paola, y se divide, por ejemplo, se puede dividir de la siguiente manera. Ella tiene la falda 1, voy a poner primero F, falda 1, que corresponde a la primera falda, y de la falda 1, por ejemplo, supongamos que la falda 1 es de color azul. Si se pone esa falda de color azul, va a tener 3 prendas que poner, que serían las 3 blusas. Sería la primera blusa, primera B, la segunda blusa y la tercera blusa. O sea, de la primera falda se puede poner esas 3 prendas. Pero además, si se pone la segunda falda, también puede ponerse esas 3 prendas. Primera blusa, segunda blusa, tercera blusa. Entonces, ¿cuántas combinaciones puede tener en total? Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, en lo que es el principio multiplicativo hace énfasis a lo que es el diagrama de árbol. ¿Ya? Ahora, ustedes podían haber comenzado al revés. Hubieran puesto, no sé, ya la vestimenta de Paula y se pone la primera blusa, y de la primera blusa se pone la primera falda, y a la vez de la primera blusa se pone la segunda falda. Después, ella se quiere poner la segunda blusa, y de la segunda blusa lo mismo, se pone la primera falda y se pone la segunda falda. Y finalmente, de la tercera blusa se pone la primera falda y la segunda falda. Entonces, como pueden ver, nuevamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneras. Entonces da lo mismo si, como pueden ver acá, principio multiplicativo, estos sucesos se están multiplicando para ver la cantidad de maneras totales.
Entonces da lo mismo si es m por n o n por m. Ya sabemos que la multiplicación, la permutación no contiene producto. Deme un segundo, vengo al... Chiquillos, recuerden inscribirse por el chat. Ya es el chat el que se le entregará al tío tutor. Por si alguno aún no se ha inscrito. Que aproveche de hacerlo en este instante. Profesor, Cuénteme. sobre las guías de Edmodo son solamente, es que tengo como aún la confusión. Yo las guías que suben a la página del colegio las puedo hacer, pero esas son como para practicar para las de Edmodo, ¿o no? Correcto. Son las mismas. Es para que ustedes, por ejemplo, porque hoy día estamos haciendo el acompañamiento y hoy día se van a liberar para que tenga tiempo de leer los problemas, reflexionar sobre ellos, tratar de hacerlos. Ya, disculpen que justo vino un caballero a medirme el agua del medidor y entonces no podía ver. Ya. Profe, ¿alguna duda hasta el momento? No solo de Edmodo, pero de la materia hasta ahora nada. Ya. Ya, entonces vamos con el concepto de permutación. Aquí, chiquillos, traté de ponérselos por título. Así que después, si queda con alguna duda, recuerden que este PPT va a estar en Edmodo. Ya va a estar con los apuntes que vamos haciendo en clase. Ya, entonces tenemos permutaciones sin repetición de elementos repetidos. Bueno, como yo les había dicho anteriormente en la introducción, permutación es como contabilizar el total de manera. ¿Ya? Entonces aquí dice, al tomar todos los elementos de un conjunto finito y ordenarlos de todas las maneras posibles, tenemos una permutación. Es decir, con n elementos se ordenan de todas las maneras sin dejar ninguno fuera de la ordenación. Entonces, permutación es ordenar todos los elementos que nos presentan, en este caso n elementos, y sin dejar ninguno fuera. Eso es, permutación es tomar la cantidad de elementos que se pueden ordenar. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Se tiene la letra A, B y C. Sus ordenaciones son, ya, veamos, yo podría decir, a ver, voy a cambiar un color. Yo podría decir, ya, voy a ordenarlo como A, como B y como C. Pero también puedo tener A, C y B. Y ya, tengo como principal el A. Ahora voy a empezar con el B. Lo puedo ordenar como B, como A, como C. Nuevamente empiezo con el B para dejar ahora en segundo lugar el C y finalmente el A. Vamos a ver, nos falta que el C comience primero. Lo puedo ordenar como C, como A, como B. Lo puedo ordenar como C nuevamente, como B, como A. Creo que ya no hay más combinaciones. Entonces, la permutación sería, ¿de cuántas formas se ordenaron estas tres letras? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? 6 maneras. Ahora, con esto, chiquillos, yo quiero darle el pase a un material que nos creó la profesora Janet, de la educadora de pie, la educadora diferencial, que habla de las permutaciones, o sea, de los factoriales, chiquillos. No sé si alguien de ustedes ha oído de los factoriales, si pueden describir en el chat qué son los factoriales, o si lo pueden decir en el micrófono abiertamente, o si lo han oído nomás. Más que saber si es que lo han oído. Ya, yo voy a hacer un pequeño resumen de los factoriales, pero luego, ya casi terminando la clase, voy a mostrarle el documento que nos compartió la profesora Janet para ustedes,
que lo vamos a subir también en la plataforma de Edmodo, que habla de los factoriales. Yo voy a hacer un pequeño resumen, ya después ustedes indagan sobre el material que los preparó la profesora Janet. Ya, tenemos que los factoriales es cuando nos enfrentamos a números enteros, o sea, n, con una exclamación. Donde salen los números y una exclamación. Esos son los factoriales, ¿ya? Ahora, así como la manera algebraica no lo voy a hacer ahora, pero sí un ejemplo. Si yo digo, ejemplo, 4 factorial, el 4 factorial es el mismo 4 multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1, hasta llegar a 1. Si yo hablo, bueno, y ahí se supone que sacaría el resultado, sería 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1 sigue siendo 24. Entonces yo podría decir que 4 factorial es 24, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo ya, hablemos de 7 factorial. Entonces empezamos del mismo 7 por el 6 que viene hasta el 1, el 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y ahí sería otro resultado que es un poquito grande, etcétera. Eso es como el desarrollo de los factoriales. Entonces, ¿por qué hago la noción de los factoriales dentro de lo que son las permutaciones con elementos sin repetir? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, este ejemplo se puede deducir, y ustedes lo pueden ahí, como lo hicimos acá con amarillo, lo podemos ir anotando todas las posibilidades, todas las combinaciones. Pero ¿qué pasa si hubieran sido muchas más letras? Si hubieran sido, no sé, unas 10 letras. Vamos a estar infinitamente haciendo estas combinaciones. Si llenaríamos la plana del cuaderno haciendo las combinaciones. Y es aquí donde yo hago el anuncio, lo que son los factoriales. Cuando a mí me hablan de permutaciones con elementos sin repetir, yo puedo hacer alusión a lo que son los factoriales. ¿Por qué? Porque aquí es lo mismo que si yo hubiera calculado, por ejemplo, el 3 factorial. ¿Por qué? Primero que todo, tenemos 3 elementos. 1, 2, 3. Entonces mi n va a ser 3. Y si yo desarrollo este 3 factorial, sería 3 por 2 por 1. Del mismo 3, después hasta multiplicación hasta el 1. Y eso me da un total de 6. Ahora, usted me dirá, pero profe, ¿qué tienen que ver los factoriales con esto de la permutación de ordenar o ver la cantidad total de elementos? Es porque, miren, el primero, ¿por qué es 3? Porque fíjense, una vez que yo coloco la primera posición, supongamos que lo voy a hacer con otro color, en rojo, esta columna, esta que ven aquí, toda está el A, el B, el B, el C, si se fijan, en esa posición puede haber 3 letras. Puede estar el A, puede estar el B, puede estar el C. Hay 3 posibilidades para que esa letra esté como primera posición. En cambio, en la segunda ya vienen siendo 2 posibilidades, porque como ya está la primera, puede ser la A, la B, la C, da lo mismo, pero como ya está ocupado el primer espacio, acá en el segundo espacio solamente quedan 2 posibilidades. Por ejemplo, si coloqué la A en el primero, entonces en el segundo espacio puede ir la B o la C. Si coloqué la B en el primer espacio, entonces en el segundo espacio queda la A y la C. Y una vez que coloco el segundo espacio, finalmente el tercer espacio tengo una posibilidad de estar en ese puesto. ¿Por qué? Porque ya en el primero puse uno, en el segundo ya puse otro, por lo tanto en el tercero pongo el que me queda nomás. Entonces hay una posibilidad. Entonces, como pueden ver, acá hay, en el primer puesto donde se ordenan, tenemos la primera posibilidad siempre es como el total. En este caso, en el primer puesto hay 3 posibilidades, porque puedo colocar la A, la B o la C. En el segundo sería 2 posibilidades, porque una vez que coloco una, me quedan 2 letras por colocar. No sé si queda eso un poquito claro, chiquillos. Entonces voy a colocar una P, una posibilidad, 2P, 2 posibilidades, o sea, 3 posibilidades, perdón, de 3 posibilidades, 2 posibilidades, y luego una posibilidad. No sé si hay alguna duda en el chat, chiquillos, profe. No, por el chat no hay duda, profesor. Pero sí hago el alcance. Faltan 3 estudiantes que se inscriban en la lista, por favor. Martina indica que se perdió, ¿ya? Así que si le pudiese explicar nuevamente el asunto de las posibilidades y por qué no se pueden repetir las letras.
Ya, bacán. Ya, ¿por qué se relacionan los factoriales con las permutaciones? Porque si se fijan, al momento de ordenar estas tres letras, en primer lugar, lo voy a borrar acá, voy a borrar para que no tener tanto desarrollo en todos lados. Lo voy a volver a anotar. Y así me va siguiendo. Ya, entonces, la primera posición, por ejemplo, si se dan cuenta, esta es la primera posición. Todo esto de aquí abajo, todo esto. Todo eso es la primera posición. Tenemos la segunda posición, que son los que están aquí al medio, y la tercera posición, que son los que están en el extremo, ¿ya? Si se dan cuenta, son tres letras que tenemos que ordenar. Tres, ya. En la primera posición, ¿cuántas letras podemos poner? En la primera posición. No sé si la misma Martina me puede responder. Martina, ¿cuántas letras puedes colocar en la primera posición si tienes A, B y C? ¿Puedes encender el micrófono? Martina dice que las tres letras. Ya, las tres. Entonces tenemos tres posibilidades. Tres posibilidades para la primera posición. Ahora mira, fíjate Martina, imagínate que tú pusiste una letra, cualquiera, imagínate que pusiste la C, la letra C. Ya, si ya tienes la letra C puesta, ¿cuántas posibilidades hay en la segunda posición? Si ya tienes una letra que ya está puesta. No se puede repetir esa letra. Si ya está puesta, claro, Martina responde que dos. dos posibilidades. O sea, si ya tienes una letra puesta, en el segundo puesto ya tienes la 2, por lo tanto, en la tercera posición, ¿cuántas letras puedes colocar ahí? ¿Cuántas posibilidades de letras puedes colocar en la tercera posición? Si ya colocaste una y dos al principio, La que de queda, un por la que total de tres. sobra. Eso, entonces aquí hay una posibilidad. Entonces, por eso se multiplican, porque fíjense que en la primera posición, ¿cuántas veces pude colocar la primera letra? Tres veces, después por dos, después por una. Y ahí por eso se relaciona con los factoriales. ¿Sí? Entonces sería 3 por 2 por 1. Ahí tenemos todas las posibles ordenaciones. Y como pueden ver, aquí está. Lo hicimos de manera manual, que está con amarillo, y lo contamos y hay un total de 6. Estos son para las permutaciones sin elementos repetidos. Ojo, ahí lo destaqué, sin elementos repetidos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, bueno, a continuación vamos a ver los que son repetidos. Pero dentro de los que no se repiten, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo de los que no se repiten. Dice, para calcular sus valores, se efectúa el siguiente cálculo cuando la ordenación es de forma lineal. Ojo, de forma lineal. Si me hablan de ordenar datos de forma lineal, yo ocupo la permutación, o sea, los factoriales, como pueden decir, P de n factoriales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el P, ¿qué significa el P? Aquí, ejemplo, ordenar 7 personas en una fila. Ya, tengo una fila y tengo 7 personas. Entonces puede haber una persona el primero, el segundo. ¿Cuántas veces se pueden ordenar esa fila con esas 7 personas? Ya, ahora hago la anotación del P. ¿Qué significa el P? La P principalmente se refiere en la permutación de un total n. Recuerden que es el total n, en este caso sería nuestro 7. Tenemos 7 personas. Ahora, ¿cómo yo sé que están de forma lineal? Porque están en una fila, ¿ya? Entonces, lo calculo como 7 factorial, ¿ya? Entonces, ¿qué significa 7 factorial? Significa 7 por 6, por 5, por 4, hasta llegar a la multiplicación de 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí tenemos, como es una fila de 7 personas, ya hay 7 posiciones. En la primera posición, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo 7 posibilidades para colocar a esas 7 personas. Una vez que ya puse una persona en el primer lugar, en el segundo lugar, ¿cuántas posibilidades tengo? Puedo colocar a 6 personas. Ya que coloqué a 2 personas delante, ¿cuántas posibilidades tengo de colocar en el tercer puesto? 5, 6 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas maneras puedo ordenar esto? Si 7 factores sería 7 nuevamente por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Esto es un total de 5040 posibilidades. Ya.
¿Cuánto se puede ordenar con una fila de 7 personas? Todas esas maneras se pueden ordenar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando aún no tenemos elementos sin repetir, pero la ordenación de estos n elementos se hace de manera circular? Su cálculo cambia a lo siguiente. Es lo mismo, pero es el dato anterior. O sea, me explico, miren. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 7 personas en una mesa redonda? Ya, primero que todo estamos hablando de ordenar de forma circular. Y sabemos que la mesa redonda es de manera circular. Y como lo estamos sentando en círculo, acá, primero que todo, yo distingo que mi n es 7. ¿Qué significa esto de aquí arriba? La formulita cuando me hablan de ordenar de forma circular. Estamos hablando de la permutación de un total de 7 personas, y lo que es el n menos 1, estamos hablando del 7 menos 1, ¿sí? El 7 menos 1, y el 7 menos 1, voy a anotar acá, es igual a 7 menos 1 factorial, es lo mismo que calcular 6 factorial. ¿Por qué no 7 factorial? Porque como estamos hablando de una ordenación circular, para no contar a la misma persona por la cual empecé, se le resta a uno un factorial, ¿ya? Por eso empieza con el 6. Entonces quedaría 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. 720 maneras. Ahora usted dirá, pero profe, ¿por qué de forma lineal es el mismo total? Se calcula el factorial del mismo total. ¿Y por qué en la forma circular se calcula uno menos del total? Porque recuerden que cuando estamos en una mesa, para no contabilizar la misma persona con la cual iniciamos el conteo, se vuelve a repetir. Para que no se repita, se hace el 1 menos. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chicos, hasta el momento? Estamos calculando permutaciones con elementos sin repetir. ¿Dudas? ¿Ninguna, profesor? Perdón, disculpe. No hay duda, profesor. Ya. Y ahora vamos con las permutaciones con elementos repetidos. Vimos los que no son repetidos, que hacíamos alusión a lo que son los factoriales, y los elementos repetidos. Ya. Dice, en varias situaciones se deben ordenar n elementos dentro de los cuales hay algunos repetidos. Si se supone que de los n elementos hay p elementos iguales entre sí, q elementos iguales entre sí, y r elementos me faltó ahí poner iguales entre sí, la forma de ordenar estos n elementos es, acá, bueno, aquí está la fórmula, se ve un poquito así como difícil de ver, pero es súper fácil de aprender. Hay que hacer como la deducción. Y les doy el siguiente ejemplo. Ordenar 7 fichas, de las cuales 2 son rojas, 4 azules y 1 amarilla. Entonces, por ejemplo, acá lo primero que tienen que hacer es ver cuál es nuestro total. Entonces aquí tenemos un total de 7, ¿no? Total de 7. Y aquí me dicen, la permutación de estos 7 elementos va a ser igual a 7 factorial partido en, y los que están abajo sí o sí son multiplicaciones, dependiendo de las cosas que se repiten. Entonces los de abajo son las cantidades de cosas de los objetos repetidos. Entonces es siempre el factorial partido en las cosas que son repetidas en factorial. Entonces no es fácil de deducirlo, de aprendérselo, de recordar. Por ejemplo, ya, aquí me dicen, hay 2 fichas rojas, o sea, dentro de las 7 hay 2 que se repiten que son rojas. Entonces yo voy a colocar acá 2 factorial. Por 4 fichas que son azules, o sea, hay 4 que se están repitiendo, que son azules, por lo tanto lo voy a multiplicar por 4 factorial.
y finalmente hay una amarilla. Entonces sería 1 factorial. ¿Ya? 1 factorial. Entonces, esto es lo que podrían, porque al entenderlo es súper fácil. Reemplazar también es fácil. Aquí puede que tengan algún problema en el cálculo, en la manera de calcular lo que son los factoriales, sobre todo en la simplificación. Por ejemplo, si estamos hablando de en el colegio, uno podría normalmente desarrollar los factoriales, podría decir, el 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, lo calculo, y creo que 7 factorial era 5040, y lo voy a dividir en otro total. Ya, para ahorrarse tiempo, en vez de hacer el cálculo total dividido en el total, ustedes pueden hacer lo siguiente, miren, yo lo puedo desarrollar de la siguiente manera. 7 factorial es lo mismo que 7 por 6 por 5, y lo voy a dejar hasta en 4 factorial. ¿Por qué hasta en 4? Porque miren lo que va a ocurrir acá. Porque ese 4 factorial lo voy a simplificar con el 4 factorial que está abajo. Y el 4 factorial, ¿cuánto era 4 factorial? 4 por 3 por 2 por 1, 4 por 3 son 12, y 12 por 2 son 24, y 24 por 1, 24. Entonces lo que estamos haciendo ahí, chiquillos, estamos simplificando ese 24 por el 24 que está arriba. ¿Y por qué lo puedo simplificar? Porque todo se está multiplicando. ¿Sí? Ahora, entonces aquí yo libremente yo puedo decir, ese 4 factorial cabe una vez en ese 4 factorial y los puedo tachar. Y ahí me queda mucho más simple lo que es la operación. Entonces acá, dígame. Pregunta Francisco, ¿por qué puede simplificar directamente los factoriales? Ya, precisamente porque, mira, ¿cuánto es 4 factorial, Francisco? Mira. Profe, no era una pregunta, estaba respondiendo. Eso. Ya, muy bien, muy bien. Excelente, entonces. Entonces lo simplifiqué directamente porque es lo mismo. Ya, entonces sigo. Voy a desarrollarlo de abajo. Aquí el 1 factorial es 1, por eso no le puse la exclamación, y el 2 factorial es 2 por 1. Y 2 por 1 sigue siendo 2. Entonces, y el 2 con el 1 amarillo sigue siendo 2. Y acá me quedaría 7 por 6 por 5. El 2 lo puedo simplificar con el 6. Cabe, bueno, si lo simplifico en 2, cabe 3. Entonces me quedaría un total de 7 por 5 o sea, por 3 por 5. ¿Por qué lo puse el 5 primero? Para poder desarrollar esa multiplicación que es fácil. 7 por 5, 35. Y 35 por 3, 105 si no me equivoco. 3 por 30 son 90, 3 por 5 son 15, 90 más 15, 105. Entonces tenemos 105 posibilidades de ordenar estas fichas que están repetidas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, chiquillos, hasta el momento? Voy a continuar porque... ¿Alguna duda por el chat? Si no, el profesor da este espacio para que puedan prender su micrófono y consultar directamente. Al parecer no, profesor. Ya. Y aquí vamos, yo quise colocar 2 ejercicios al top, que dentro de la guía, como podrán haber visto algunos, la gran mayoría, hay 6 ejercicios que es solamente operatorias con factoriales, para que se acostumbren a trabajar con factoriales. Y hay 4 ejercicios que se tienen que aplicar esto de las permutaciones o quizá el principio multiplicativo, como en este caso el 7. El 7 corresponde a un principio multiplicativo porque, miren, dice, ¿de cuántas maneras se puede combinar su indumentaria una persona que tiene 3 corbatas, 2 pantalones y 5 camisas diferentes? O sea, primero que todo, chiquillos, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de permutación, o cuando yo sé que es permutación o no es permutación, es principio multiplicativo o no, primero que todo, el enunciado sí o sí me lo dice. Me dice,
se pueden ordenar. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar? De forma lineal, de forma, bueno, hay algunas cosas que son bien lógicas, como por ejemplo, no sé, pues el anterior que yo les decía, de cuántas maneras se pueden ordenar tantas personas en una mesa redonda. Se entiende que es de manera circular. A eso me refiero con lógicamente. Aquí cuando hablo de combinaciones de prenda o de combinaciones de cosas, eso es principio multiplicativo. Si se dan cuenta, y yo hago el anuncio de lo que son los eventos, porque está ocurriendo un evento y a la vez tiene que ocurrir el otro y el otro a la vez, porque estamos hablando de que una persona se puede combinar todas esas prendas. Estamos hablando, no sé, por ejemplo, un evento A, corbata. Tenemos un evento B, o sea, todos sabemos que hay que multiplicar las tres cosas, pero a mí me gusta hacer como el paso a paso. Y que hay que siempre estar consciente de los eventos o sucesos. Tenemos un suceso B, que son los pantalones, y un suceso C, que son las camisas. Entonces, como es un principio multiplicativo, podríamos decir que sería los sucesos A, B y C. Los multiplico, que en este caso sería 3 por 2 por 5. Entonces tenemos un total de, bueno, 5 por 3 son, o sea, 5 por 2 son 10 y 10 por 3 son 30. Entonces tenemos 30 posibilidades. Sería la D. Ahora usted podría hacerlo con el diagrama de árbol. Entonces, ahí, por ejemplo, usted dice, ya, tenemos 3 corbatas. Corbata 1, corbata, bueno, voy a poner como elemento A1, porque las corbatas las pusimos como A. A2, A3. Si se pone una corbata, se puede poner 2 pantalones. Pantalón 1, pantalón 2. De la segunda corbata, pantalón 1, pantalón 2. De la tercera corbata, 3, pantalón 1, pantalón 2. Y de la primera corbata, del primer pantalón, se puede poner, una camisa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, para no hacerlo tan tedioso. Entonces, si se dan cuenta que por cada uno de estos hay 5 camisas. Entonces tenemos un total de 5, más 5, más 5, más 5, más 5, más 5, porque recuerden que acá salen 5 camisas de nuevo, aquí salen 5 camisas de nuevo, aquí salen 5 camisas de nuevo, y aquí salen 5 camisas más. Entonces ahí tenemos un total de 30. Pero es más fácil hacer la multiplicación directa. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Ya pasamos al último ejercicio y estaríamos por hoy. Pues nada, profesor. Chiquillo, ¿está clara la explicación? O sea, deberían tener el 100% después en el modo. Ojalá, pues. Ya, y finalmente vamos con el último, dice, ¿cuántos números se pueden formar con los dígitos 1, 3, 5, 7, 9, sin repetir ninguno de ellos? Ya, primero que todo, aquí yo digo, al momento de decir ordenar, me hablan de dígitos, o sea, ordenar un número. Sabemos que un número es de manera lineal, viene uno tras otro, tras otro, tras otro. Eso ya me dice que es una permutación, y es de manera lineal. Y aparte, el problema me lo dice que es sin repetir. Entonces, esto es una permutación que se ordena los elementos de manera lineal y aparte no se repiten. Por lo tanto, aquí yo hago alusión a lo que es la permutación de n con n factorial. Entonces, primero, contamos cuántos dígitos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tenemos 5 elementos. Y vamos a calcular el 5 factorial. Aquí no estamos hablando de permutación circular, sino que, como sabemos, al momento de formar números, sabemos que todos los números es de manera lineal, porque hay uno tras de otro, tras de otro. La unidad de 1000 está, después viene la unidad de centena, decena, etc. Entonces aquí simplemente calculamos lo que es 5 factorial, que es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y ahí tenemos
¿cuánto sería eso? Si no me equivoco es 120, veamos. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60 y 60 por 2, 120. Entonces tenemos un total de 120 maneras para ordenar. ¿Dudas? No hay duda, profesor. Y ya quedarían, son un cuarto para las 12. Sí, yo justo, bueno, qué bueno que me alcanzó la clase justo, al menos para poder explicar todo el ejercicio de la guía. Quería mostrar, voy a dejar de compartir, quería mostrar la guía, el material que nos preparó la profesora Janet. En un segundo la voy a abrir y estaríamos por la clase de hoy. Ya, voy a compartir. Tan seco hoy día, chiquillo. Ya. Aquí, este material que la profesora Janet hizo para ustedes, lo vamos a subir a los 3 cursos de los cuartos, hizo un PPT con respecto a todo lo que tiene que ver con factorial. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí la función factorial, que es cómo se calcula, hay un pequeño ejemplo, algunos tips, ejemplos de fórmulas de factoriales, qué ocurre con el factorial 0, que es bien importante que ahí lo sepan. Factorial 0 es 1. ¿Por qué? Ahí se lo explica. Bueno, otro ejemplo, muchos más ejemplos. Y bueno, aquí la profesora dice que si cualquier cosa, si necesita ayuda, puede contar con ella escribiéndole a su correo. Ya, chiquillos, recuerden que también nos acompaña la profesora Carola Leiva, y cualquier cosa también nos podemos apoyarnos en ella, ¿sí? Pero las dos profes nos están apoyando a los 3 cursos, así que